El pastor y evangelista, Dara, ha trabajado con Earthcrit durante muchos años. Mientras evangelizaba en las calles de Camboya, Dara observó a muchos huérfanos de su comunidad que fueron descuidados y maltratados. Apenas sobrevivían por sí solos. Al ver a estos niños en apuros, Dara se sintió impulsado a comenzar un orfanato donde no solo se pudieran satisfacer las necesidades físicas de los niños, sino también donde pudieran crecer en la crianza y la instrucción del Señor. Dara was moved to begin an orphanage where not only the children's physical needs could be met, but where they could grow in the nurture and instruction of the Lord. Dara comenzó el orfanato en 2008 con solo 5 niños, que ahora ha crecido a 25 niños. En el orfanato, que lleva por nombre Unidos en Amor, cada día sigue el mismo ritmo. Por la mañana, los niños hacen sus quehaceres y los mayores van en bicicleta a la escuela. Por la tarde se reúnen para adorar, orar y leer la Escritura. Dara les enseña a estos niños todo el consejo de Dios, capacitándolos para que se conviertan en discípulos fieles, miembros devotos de la iglesia y futuros líderes, pastores y evangelistas. Dara teaches these children the full counsel of God, training them to become faithful disciples, devoted church members, and future leaders. Earthcrit tiene la bendición de apoyar este ministerio único, uno de los únicos orfanatos privados en todo el país. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Cuando Dara no está ministrando a los niños del orfanato, viaja por toda Camboya evangelizando, predicando y capacitando pastores, porque su ministerio le exige viajar. Los huérfanos son cuidados principalmente por la esposa de Dara, porque su ministerio le exige viajar. Los huérfanos son cuidados principalmente por la esposa de Dara. Sabun sirve fielmente a sus 25 hijos y a su marido. Rara vez se la ve descansando. Doy gracias al Señor por el orfanato y la organización de Unidos en Amor, el personal y todos los que sirven. Los niños le llaman mamá a Sabun porque es la única madre que han conocido. Como Priscila a Aquila, Sabun es a Dara una fiel ayudante y una diligente servidora del Evangelio a los niños. Se derrama por ellos como una ofrenda de servicio a Cristo, satisfaciendo sus necesidades físicas, alimentando sus almas con las Escrituras y mostrándoles el amor de Dios. La huérfana más joven es una niña llamada Dari, que fue traída aquí cuando era recién nacida. Tráfico sexual. Además, crecen adoctrinados en la religión budista. Estos niños son abandonados a las puertas de los templos por padres que no pueden hacerse cargo de ellos. Aquí los niños viven, trabajan y aprenden las enseñanzas del budismo. Esta es la única vida que pueden llegar a conocer. En uno de estos templos, un monje cuenta su historia. Here the children live, work, and are taught the teachings of Buddhism. This is the only life they may ever know. Fue traído al templo de niño tras la muerte de su padre, y ha vivido aquí 11 años. La falsa enseñanza del budismo solo les ofrece un vacío de mente y espíritu, no les da ninguna esperanza de vida después de la muerte, ningún perdón por el pecado, ninguna respuesta al problema del hombre. Estos niños, como este monje, permanecen esclavizados a la oscuridad, aparte de la libertad que solo el verdadero evangelio puede dar. No answer to the plight of man. These children, like this monk, remain enslaved to darkness, apart from the freedom that only the true gospel. Pero el evangelio de Jesucristo está avanzando, incluso en estas regiones más oscuras de Camboya. Even into these darkest areas of Cambodia.
Aunque muchos niños camboyanos están atrapados en la oscuridad de estos templos paganos, en el orfanato Unidos en Amor, toda una generación ha sido sacada de esta oscuridad a una vida nueva. Son el futuro de Camboya, las semillas de la verdadera fe. Esta joven es Rey Leek. Aquí está ayudando a los niños a recoger flores para la cena. De pequeña, llegó al orfanato con sus 2 hermanos y han vivido aquí 15 años. Expresa lo agradecida que está por haber recibido comida y refugio cuando era pequeña, o de lo contrario, no habría tenido nada. Srey Leek cuenta que fue infeliz al crecer, pero empezó a estudiar la Biblia y llegó a conocer al Dios vivo. En su palabra, Él la guió a través de difíciles temporadas de oscuridad. Luego, después de terminar la escuela, donde estudió agricultura, Srey Leek decidió regresar al orfanato para vivir y trabajar. Ella se ha casado recientemente y dice que ha encontrado la verdadera alegría al vivir y servir aquí junto a quienes la habían servido. Esta niña, María, fue llevada al orfanato cuando era un bebé, extremadamente enferma a causa de muchas dolencias, una de las cuales era el SIDA. Sin embargo, providencialmente, antes de fundar el orfanato con su marido, Sabun había trabajado en una clínica para personas con SIDA y adquirió una experiencia que ahora utiliza para servir a María. María dice que su pasaje favorito de todas las escrituras es el capítulo 1 del Génesis. Dios mostró una gracia milagrosa en la vida de María, librándola de muchas pruebas. Una vez, cuando solo tenía 8 años, María fue atropellada por una motocicleta que le fracturó el cráneo y le causó una hemorragia en su cerebro. El médico dijo que el 20% probabilidad vivirá, el 80% probabilidad morirá. Pero Dios es Dios. Los hombres pensaron que María iba a morir 2 o 3 horas después del accidente. Pero Dios lo controla todo. Así sanó a María hasta ahora, gracias a Dios, aunque durmió en la cama del hospital durante un mes. Pero Dios sigue cuidando de ella, gracias a Dios. A través del poder de la oración y por la misericordia de Dios, María despertó del coma y recuperó su salud. Hay muchas historias de la asombrosa gracia de Dios en las vidas de estos niños como María, Srey Leek y Dari. Por esta razón, Art Cray lo considera un privilegio de colaborar con el orfanato Unidos en Amor y de proporcionar los recursos para que estos niños puedan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos que muchos se conviertan en evangelistas, pastores y maestros que seguirá difundiendo la luz del Evangelio por una de las naciones más oscuras en el mundo. ¿Por qué es muy importante que enseñe a los niños a leer la Biblia? Porque la Biblia les dice cómo vivir, cómo obedecer a Dios, y cómo confiar solo en Dios, porque Jesús es el Dios viviente. Quiero que todos los niños obedezcan lo que enseña la Biblia. Quiero que sean buenos y que en el futuro sean líderes o pastores. Así que quiero enseñarles, y les entreno cada noche para que lean la Biblia, aprenda a orar y aprender a predicar la Biblia.
Cuando llegué a mi pueblo natal, mi tía había compartido el Evangelio conmigo. Me dijeron que fuera a la iglesia porque soy una viuda y mi hijo es un huérfano. Dios ama a las viudas y a los huérfanos. Dios tendrá misericordia y te salvará del pecado, dijo ella. Gracias, Jesús. Tú eres el Dios que creó el cielo y la tierra. Te agradezco que me hayas llamado. Me dio fe para creer en ti y en tu salvación. Realmente me regocijo por conocer al Dios verdadero, el Dios verdadero y vivo, el Dios eterno. Tú eres el Dios misericordioso, amoroso y compasivo. La escasez de alimentos es una realidad común en Barim, Camboya. Muchos cristianos pasan hambre por falta de recursos. Muchas veces, las compañías financieras corruptas engañan a los propietarios prestándoles dinero sabiendo que no podrán devolverlo. Luego, a través de la extorsión, las compañías se apoderan de sus tierras. A medida que estas personas pierden sus propiedades, también pierden su capacidad de cultivar alimentos y mantener su sustento. Esta práctica aflige a muchas familias y es más común entre las viudas, que son aún más vulnerables. Pero Dios es fiel a su pueblo, no olvida a los afligidos, Él fortalece sus corazones, vindica a los oprimidos, es un padre para el huérfano y esposo para la viuda. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. En su misericordia, Dios ha abierto un camino para que su pueblo pueda vivir y continuar su labor por el Evangelio. Hoy, el misionero de Arkri ha construido un sistema acuapónico para cultivar alimentos y apoyar a los cristianos locales. Aquí tienen acceso a comida gratuita, incluyendo pescado y verduras. Me alegra poder servir a Dios, creer en Él y andar en su camino. Estoy muy contento por el apoyo y los fondos para la acuaponía y quiero dar las gracias a Arkri. Plantar verduras y criar peces ayuda a alimentar a mi propia familia y también me da la oportunidad de brindar la ayuda que tanto necesitan las familias pobres de la iglesia. Es la inmensa gracia de Dios y estoy agradecido por todas las cosas. Gracias. En sus primeros años, Poi fue soldado estacionado en Tailandia, y aunque era un verdadero creyente, el ejército no le permitía leer su Biblia. Después del ejército, se hizo pescador trabajando entre Tailandia, Malasia e Indonesia. Con el tiempo, Dios le llamó a volver a Camboya para ser pescador de hombres y predicar el mensaje del Evangelio. Hoy es el pastor de la congregación de Barim. A través del huerto acuapónico, ayuda a sostener a los miembros de su iglesia, 10 de los cuales son viudas.
Nunca había sido feliz en mi vida, solo sufriendo todo el tiempo. Mi marido tenía una amante y me pegaba, solo tenía sufrimiento y dolor en mi corazón. Mi marido no me dio nada, mantuvo a su amante en mi casa e incluso nos echó a mí y a mi niño de casa, solo me permitió llevarme a un niño, solo un niño conmigo, el hijo mayor. Se quedó con él. Cuando me echó, me golpeó violentamente con un gran palo asegurándose de que no pudiera soportarlo y me fuera. Mi hijo y yo no pudimos comer nada en ese momento. Tomé a mi hijo y me fui, no tenía esperanzas. Aquí en mi pueblo, mi tía había compartido el Evangelio conmigo. Dios ama a las viudas y a los huérfanos. Dios tendrá misericordia y te salvará del pecado, dijo ella. Ella compartió el Evangelio conmigo 2 veces. Decidí visitar la iglesia y escuché, tuve alegría en mi corazón al ver la iglesia cantando, danzando y alabando a Dios. Escuché la palabra y aprendí sobre Dios. Dios es el Dios viviente. Jesús es el Dios Salvador. Había sufrido mucho y mi corazón estaba endurecido. Mi corazón era terco. Cuando creí en Dios, supe que Dios es tan asombroso. Transformó mi corazón y mi vida. Este es mi testimonio. Practiqué el budismo y construí un altar. Entonces, oí hablar de Jesucristo, que solo Él es el Dios verdadero, y por eso ahora estoy sirviendo al Señor y no los dioses falsos. Quemé el altar y ahora estoy bien. Estoy con Cristo, aunque soy pobre. No soy pobre, aunque tengo dificultades. La vida no es difícil. Los dos, mi hijo y yo, vivimos sin ansiedad y preocupación. Dios siempre nos ha bendecido. Cristo dijo que cualquiera que dé de comer al hambriento o de agua al sediento, Christ said incluso al that más whoever pequeño gives del food pueblo to the de Dios, hungry or le ha water dado to the comida y thirsty, agua a even to Cristo the y least no of perderá God's su people, recompensa. he has Pero no given solo food de and pan water y to agua Christ, vivirá el hombre, and he will sino not de lose toda his palabra reward. que sale de la boca de But men do Dios. not live on food and water alone, but on every word that proceeds from the Aunque mouth of Poi God. sirve a los miembros de su Though iglesia los Poi serves alimentos his que church members necesitan with para the food they sobrevivir, need to su survive, mayor servicio his para greatest ellos es service la to them predicación del is the preaching Evangelio of the y gospel enseñándoles and todo el teaching them consejo the de full Dios. counsel Aunque of sus God. cuerpos necesitan alimento, sus almas necesitan aún más. En la palabra de Dios han recibido el pan de vida. En el Evangelio de Although their bodies Jesucristo han require recibido nourishment, agua viva y their nunca souls más require volverán a even tener more. sed. In the Word of God, they have received the bread of life. In the gospel of Jesus Christ, they have received living water, and they will never thirst again. Đến nay tôi trên đây hôm nay gia đình bong này chung cái này chăm đạ mà phơi đua sân đua đạo sân
Dios, te doy gracias por haber preparado esto para mí. Me alegro de que tú provees siempre que lo necesito. Tanto en la abundancia como en la escasez, ambas proceden de Dios. Estoy contenta y feliz por lo que he recibido. Me alegro de poder utilizarlos para cocinar una comida deliciosa. Estoy contenta aunque no tenga cosas como otras personas. Dios ha dado su sabiduría sobre cómo cuidar a mi hijo y cómo plantar algunas verduras. Él ha dado su sabiduría para sostener a mi familia. Me alegro de conocer al verdadero Dios que salva. Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes. Nadie puede compararse a Él. Dios es Dios que creó los cielos y la tierra. La naturaleza y todo Dios es maravilloso. Es todo lo que tengo. Amén. Gracias a Dios. Angkor Wat, un templo budista que data del siglo XII, es la estructura religiosa más grande del mundo. Construido por las manos de decenas de miles de trabajadores durante un periodo de 28 años, un explorador en el siglo XIX lo llamó un rival pagano del Templo de Salomón. Su inmensidad demuestra el predominio de la idolatría en Camboya. Las personas que aquí viven están en completa oscuridad espiritual, habiendo cambiado la gloria del Dios incorruptible por imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El pueblo de Camboya adora ídolos creados por manos humanas, pero la gloria de Cristo nunca disminuye. Incluso aquí la palabra de Dios está conquistando los corazones de hombres, mujeres y niños a través de la predicación implacable de hombres fieles que proclamaron el evangelio de su salvación y mantenerse sin mancha de la idolatría que los rodea. La religión pura y sin mancha ante los ojos de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus angustia y mantenerse sin mancha del mundo.
Entre estos hombres fieles hay un pastor y el misionero de Artri llamado Ken. Ken fue una vez un monje budista. De hecho, fue uno de los principales sacerdotes de la pagoda budista, pero Ken comenzó a leer la Biblia y creyó en Cristo. Después un misionero llamado Kelly, que era un querido amigo de Artri, le enseñó las escrituras. Afterwards, he was taught the scriptures by a missionary named Kelly, who was a dear friend of Heartcry. ហេតុអ្វីដែលយើងអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយសូមឲ្យកូនមានច្បាប់ថ្វាយបង្គំឲ្យកូនជាគ្រឹះបរិស័ទពេញលក្ខណៈថាជាគ្រឹះបរិស័ទកុំឲ្យបលឹមបឡំថាលោកសង្ឃផងគ្រឹះបរិស័ទផងទៅថ្វាយបង្គំថ្មផងថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតផងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគ្រឹះបរិស័ទយើងមានគោលលទ្ធិមួយព្រះគម្ពីរថាកាលដើមដំបូងព្រះបានបង្កើតអាមែន Con el tiempo Ken comenzó a entender que Dios lo estaba llamando al ministerio para predicar el evangelio en esta región de Gamboya, hoy en el pueblo de Kankan. Él es el pastor de la iglesia del Valle de Bara, también conocida cariñosamente como la iglesia del barco. Cuando fue fundada, la gente se congregaba en una estructura rústica que flotaba en el lago. Una vez que las olas fueron tan violentas que el edificio se derrumbó en el agua por un tiempo. Artri compró barriles en el casco de un barco para brindar mayor soporte, pero recientemente Artri le proporcionó a la iglesia un nuevo edificio levantado sobre pilotes para que pueda permanecer estable durante todo el año. Para. បាទពីដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូខេលីពីបេសកជនអាមេរិកជាគ្រូដែលយើងមានព្រះគម្ពីរ66ក្បាលដែលយើងហៅថា66កាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរព្រះលោហិតទ្រង់មកកាយ Para la iglesia del barco, esté creciendo rápidamente a medida que hombres, mujeres y niños están madurando en el conocimiento de su Salvador Jesucristo y su Evangelio. Los miembros de la iglesia del barco también son activos en la evangelización. Esta mujer, conocida por algunos como la abuela evangelista, ha viajado durante años por los ríos de Camboya para evangelizar en los distintos lugares del lago. Su marido es budista, pero ella es un miembro fiel de la iglesia del barco y una devota sirvienta del evangelio. Quien lidera estos esfuerzos evangelísticos, llevando a las calles inundadas para predicar las buenas nuevas del único Dios verdadero, no Buda, sino el Señor Jesucristo. Como resultado, a través del poder del mensaje del Evangelio, muchos se han apartado de su idolatría y han entregado sus vidas a Cristo. La iglesia del barco ahora está construida sobre pilotes para mayor estabilidad en la tormenta, pero la iglesia misma está edificada sobre el fundamento seguro de Cristo, su Evangelio y su palabra.
La iglesia está prosperando y sin embargo muchos en Gamboya no tienen un fundamento seguro en esta vida o en la próxima. Entregan su devoción a dioses falsos. Ofrecen adoración a ídolos hechos por hombres, ídolos de madera, piedra, plata y oro que no pueden ver, no pueden oír y no pueden salvar. Aunque que tengan apariencia de grandeza, no tienen poder. Han permanecido durante siglos. Ahora se están desmoronándose en ruinas. Sus enseñanzas no ofrecen respuesta al estado pecaminoso del hombre, no hay esperanza para vida eterna, sus pequeños dioses son impotentes y están muertos como el león ocioso del Antiguo Testamento, caen sobre sus caras ante el paso del tiempo, se desmoronan hasta convertirse en polvo, los vientos soplan y las inundaciones vienen y ya no existen. Estos hombres son creadores de ídolos que dan forma a estatuas sin vida para obtener ganancias monetarias con cinceles y herramientas eléctricas que tallan roca en forma de hombre corruptible, de cuadrúpedos y de reptiles, en lugar de adorar al único Dios verdadero. Los mismos hombres que están hechos a imagen de Dios están adorando imágenes de las bestias que están muy por debajo de ellos. Este hombre es dueño de un negocio de fabricación de ídolos que abastece a los templos budistas en la región circundante. Ha estado trabajando en este negocio durante más de una década. Estas estatuas tienen mucho menos poder que los brazos de los hombres que las moldean, no tienen más vida que los cinceles de hierro que se utilizan para golpearlas. Los ídolos de Camboya van desapareciendo. La iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es perdura y crece cuando el corazón llora. El misionero que evangeliza en las calles de Camboya predica el evangelio eterno. Él enseña cómo el mundo fue creado por el Dios de la Biblia, que es santo y justo. Les dice a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados, alejados de Dios y sin esperanza en el mundo, expone las Escrituras para mostrar a todos los que escuchen que pueden ser salvos por la sangre de Cristo, quien es la plenitud de Dios en carne humana. Rey de reyes y Señor de señores, llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio antes de que sea demasiado tarde, antes del día en que Cristo juzgará a todos los hombres según las cosas que han hecho.
This is room. Esta es la habitación de uno de los hombres que escucharon el Evangelio a través del evangelismo de Ken. Es mecánico y ex-budista, pero después de escuchar el verdadero Evangelio, fue regenerado por el Espíritu Santo, se alejó de su idolatría y puso su fe solo en Cristo. Como muchos cristianos en Camboya, cuando se convirtió, derribó sus ídolos y los quemó públicamente. En medio de la calle, esto es prueba de una devoción pura e inmaculada a Cristo que ya no manchada por el pecado o en esclavitud a la idolatría. No longer stained by sin or in bondage to idolatry. ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាអារូបអស់ទាំងនេះគឺมันអាចជួយយើងបានទេព្រោះវាជាវិញ្ញាណអរិយសាតាំងនាំឲ្យយើងទៅនឹងសេចក្តីហិនវិនាសនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបមូលហេតុដែលខ្ញុំបានមកចូលជឿក្នុងព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គមានការប្រោះលោះឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបហើយវិញ្ញាណអរិយទាំងនេះมันអាចជួយខ្ញុំបានទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវតែកម្ចាត់រូបអស់ទាំងនេះចោលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះអីកន្លងមកយើងមិនអាចពឹងទៅលើរូបទាំងអស់នេះអត់បានទេយើងមានតែការអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យព្រះអង្គបានជួយប្រទានពរឲ្យយើងរួចពីភ្លើងនរកភ្លើងឋានឃុំពលឹងមនុស្សបានអត់ទទួលស្គាល់ព្រះពិតយើងដឹងថាយើងមានតែព្រះអង្គយេស៊ូវមួយទេដែលជាព្រះពិតដែលជួយសង្គ្រោះយើងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលយើងត្រូវការយើងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបយើងគ្រប់ពេលវេលាអាមែន ជីវិតរស័ព្ទបាត់ដូចជីផ្សាយដូចខ្លាយដែលដាច់រស័ព្ទគ្មានខ្សែទឹកភ្នែកហូរតែឯងឥតមានពេលហើយហូបងងឹតឥតប្រព្រឹត្តបាំងក្តីបា En estos 3 documentales, ha sido testigo de la asombrosa gracia de Dios en las vidas de estos misioneros viudas y huérfanos, pero por favor no seas un observador pasivo, más bien ora por ellos, clama a Dios por ellos, son personas reales que realizan verdaderas obras y sufren verdaderas pruebas, ellos son tus hermanos, tus hermanas, tus hijos y tus hijas en Cristo. They are your brothers, your sisters, your sons, and your daughters in Christ. Cuando obedecemos la gran comisión de ir a todas las naciones con el Evangelio de Jesucristo, debemos ir ante todo para la gloria de Dios, pero nunca debemos olvidar que también vamos por el amor a la humanidad y a los elegidos, sin importar con quién nos encontremos, por muy humildes que sean. Debemos recordar que tales éramos algunos de nosotros, pero hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados por la preciosa sangre del Cordero. By the precious blood of the Lamb.
Juntos, a través de la oración, en total dependencia de Dios, lograremos más para su reino que a través de todos los poderes organizados de la carne, separados de él nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. But we can do all things through Christ who strengthens us.